ADN 40 Radio, siempre conmigo. Me da saludarlos en esta emisión de La Espuma de los Días y seguimos toda esta semana hablando de paternidades, de padres, de todo lo que tiene que ver con que el próximo domingo será el Día del Padre, la paternidad moderna, que puede ser diferentes enfoques desde el punto de vista legal, social, económico. Si bien la madre tiene muchas herramientas legales para exigir que el padre cumpla con sus responsabilidades económicas, que no siempre así pasa, ¿qué pasa cuando la ley se usa para alejar al padre y no a favor de los hijos? Para hablar de estos temas nos van a acompañar el día de hoy dos papás, un papá 24/7, un papá que está dedicado prácticamente a su hijo y un papá que no tiene la posibilidad en estos momentos de ver a su hijo porque no se lo están permitiendo. Quédese con nosotros, nos encuentra dentro de todas nuestras plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, por cualquiera de esas nos ve, lo vemos, lo leemos, también lo escuchamos y nuestras redes sociales, mis redes sociales personales, Neira Moncayo en Twitter y en Instagram y en Facebook, Neira Moncayo Psicoterapeuta. Hola, Rebe. Hola. Mira que seguimos con nuestra promoción de los asadores. Ya estamos a nada. Mañana es el último día para que se registren. Sí, y una carnita asada. Le decimos lo que tiene que hacer. Solo tiene que entrar a www.adn40.mx/estrena asador. Responde ahí unas preguntitas que tenemos y puede ser uno de los afortunados. Vamos contigo, Rebe. Muchas gracias. Pues ya en estos últimos años hemos visto que han cambiado o hay nuevos modelos de paternidad. Ya no se trata nada más de que los papás sean los proveedores, sino que ahora están más activos y están más compenetrados en la crianza de los hijos. Hoy podemos hablar de 3 modelos. El primero, papá 24/7. Se trata de aquellos papás que se quedan en la casa y la mujer es quien sale a trabajar por diferentes motivos, no hay uno específicamente. En este cambio de rol, los papás se quedan a atender a los pequeños y del hogar también. El otro papá es el papá soltero y son aquellos que tienen la ausencia de una pareja por diferentes motivos, ya sea por viudez, por divorcio, abandono o maltrato infantil. Y ellos se hacen cargo también de los pequeños. Tenemos un tercer modelo que es el papá que sufre padrectomía. ¿Qué es eso? Es aquella práctica en que las mujeres tratan de separar al papá de los hijos que tuvieron en común. Esto va muy ligado a lo que se le llama alienación parental. De eso vamos a hablar con Octavio Maya. Ajá, y nada más que consiste en hablar mal del papá para tratar también de alejarlos. Entonces, pues sí es un tema muy, muy delicado. Muchas gracias, Rebe. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio, siempre conmigo. Y tenemos aquí un invitado muy especial para mí. Él es Omar Mendizábal, es chef y es papá 24/7. ¿Cómo estás, Omar? Bien, gracias por invitarme. Y gracias por venir, porque yo pensé que me ibas a mandar a volar. No, pues para mí es un gusto, es un placer estar aquí contigo. ¿Qué es papá 24/7? Ser papá 24/7 es muchas cosas porque es hablar en unas cuantas palabras de lo que es toda mi vida, ¿no? Uh-huh. O sea, soy siempre hablamos de que una persona puede ser hijo, hermano, amigo, pero en mi caso ser papá es lo que más tiempo me absorbe y lo disfruto mucho y es un rol de mucha responsabilidad, pero también muy cansado. Admiro para los padres, para los hombres que son papás 24/7, yo creo que son los que mejor pueden entender, incluso a mujeres, ¿verdad? Que están a cargo del hogar, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Yo déjeme comentarles que Omar es papá de Obed y que bueno, tiene un rol de estar a cargo
pues de la educación, pues de la Cuidarlo, casa, de de cuidarlo, cuidarlo. de educarlo, de Jugar con él. jugar con él, de llevarlo a la escuela, de regañarlo, De todo. bueno, gracias a esas actividades podemos estar aquí en la espuma de los días todos los días. Así es. Y bueno, Omar, primero, ¿qué significó para ti ser papá? Porque además eres un papá vía adopción. Sí, mira, el ser papá te puedo decir que fue un cúmulo de emociones que venía una tras otra. Es todo un proceso porque primero es tomar una decisión con responsabilidad y se te vienen muchos pensamientos acerca de cómo va a cambiar tu vida. Y ya una vez que te vuelves papá, en este caso como acabas de decir por adopción, pues obviamente también en mi caso pues hubo cierto temor, lo debo de confesar, no temor, sino quizás inseguridad. En algún momento me llegué a preguntar si yo iba a ser capaz de poder ser el padre, ¿no? Que debía ser, porque implican muchas cosas. Y no se saben muchas cosas hasta que no estás ahí. O sea, dicen que a nadie lo educan para ser padre hasta que es padre, ¿no? A nadie lo educan para ser mamá hasta que es mamá. Y lo comprobé y lo sigo comprobando día con día. El niño va creciendo y no es lo mismo ser papá de un bebé de 8 meses que de un niño de 1 año a un niño de 2 y ahorita pues de 3, que tiene 3 años Obed y está ya en la etapa de que me está preguntando diario, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Entonces, ¿Y es a muy ti que te padre. gusta platicar tanto? Hijo, sí, caray. No, pero él me hace platicar más de lo que acostumbro, ¿eh? Uh-huh. Más de lo que acostumbro. Y gracias a Dios he salido adelante con él. Hemos salido adelante los dos y lo amo mucho, lo disfruto mucho. ¿Tú crees que hay alguna diferencia de ser papá biológico a ser papá vía adopción? Mira, yo tuve una vivencia cuando adoptamos a Obed, en el sentido de que después de que llegó a casa, yo estuve un periodo de 3 meses, lo confieso aquí en público, tuve un proceso, pensé que aquí entre nos. Aquí en público tuve un proceso como de depresión, ¿no? Como de 3 meses. Depresión post-adopción, Exacto. porque no podemos decir posparto, ¿verdad? Exacto. Ajá. Y yo al principio me sentí como algo excepcional, ¿no? E inexplicable, pero después leyendo, investigando y todo me di cuenta que era algo que sí se da en los padres y en los padres que adoptan. Entonces es algo sorprendente y yo lo viví y fue una etapa corta pero complicada y ya después de eso pues tomé el toro por los cuernos y seguí adelante y a través del amor que Obed me da, porque me da más amor él a mí que yo creo que yo le doy a él. Es increíble cómo un hijo te alimenta. Oye, Mari, ¿cómo manejas el tema de la sociedad, de la paternidad, de la hombría, en esta de que el hombre es el que tiene que salir a trabajar y la mamá es la que tiene que quedarse cocinando y toda esa parte? No sé si alguien te ha cuestionado, porque pues yo sé que la parte familiar interna en el núcleo es un acuerdo y no hay más, no es quien sea más o quien sea menos, pero ¿cómo lo has sabido manejar? Yo creo que esto es algo que no es para todos. Yo creo que tiene que ver mucho la educación. No es para todos porque no todos pueden aceptar tener un tipo de vida así, por lo acabo de decir, por la educación. Yo vengo de una familia donde tanto mi padre como mi madre los dos trabajaban, ¿no? Y el fin de semana que estábamos en casa y que no salíamos, pues mi papá lavaba ropa, a veces cocinaba, nos ayudaba con las tareas, o sea, hacía labores en casa. Entonces, para mí fue algo normal. Y ver a mi mamá trabajar, ¿no? Que salía a trabajar, iba juntas, etcétera, etcétera. Entonces, tuve una educación que yo creo que eso me ha ayudado a tener una percepción diferente, ¿no? En la actualidad. Y vamos, yo creo que se puede dar, pues yo lo vivo, yo me siento orgulloso de la esposa que tengo, de los logros que tiene, me siento feliz en la paternidad que llevo a cabo. No es fácil, es todo un reto. ¿Qué es lo más difícil, Omar? ¿De ser papá? Pues de lo que estás hablando, de lo ser que estoy papá, hablando. de ser papá 24/7. Yo te voy a decir que lo más difícil lo más difícil es, por ejemplo, no soy un anciano, ¿no? Soy un hombre adulto y una parte de mí quisiera seguir teniendo logros, desarrollo, tengo la capacidad de poder seguir aprendiendo y tener objetivos a largo plazo. ¿Y los tienes o los vas a No, hacer? sí los pienso. El punto es que a veces el tiempo y las fuerzas no te dan. Un niño te absorbe mucho tiempo
y te absorbe muchas fuerzas. Pero Y muchas mamás trabajan y... yo lo veo, entonces, y esa es la otra parte a la que yo iba, que increíble, pero a mí lo que me sirve de inspiración es ver mujeres, pensar en mujeres que trabajan y son madres, ¿sí? O en mujeres que siendo madres lograron salir adelante haciendo infinidad de cosas. Oye, ¿te dan el gasto? Fíjate que tengo la responsabilidad de administrar muchas cosas, ¿no? Sí. Porque digo, o sea, no es fácil, también esa es otra parte, ¿no? Esa es Sí. otra parte. Yo la verdad es que sí quiero agradecer porque Omar ha sido mucho fuente de inspiración. Creo que en este caso he hecho una maestría, ¿no? de psicoterapia gestal antes de que estuviera Obed, gracias a que también Omar estaba ahí a la par en la parte de la casa, y cuando llega la pandemia, llega Obed y decidimos, bueno, no había escuelas, no había guarderías, no, y bueno, tampoco adoptamos claro. para estar en guardería, pues tomamos esta decisión y no es fácil. Sin embargo, tú eres papá 24/7, pero hay papás que se van a trabajar, Ujú. ¿no? En este caso la mamá se va a trabajar. La parte de la corresponsabilidad en el hogar, porque yo supongo que muchos papás dicen, pues yo traigo el dinero a la casa y ya no ayudo con la crianza, con las cosas del hogar. ¿Qué cosa tú le podrías pues decir a la gente? Es decir, no te entendí muy bien la pregunta, ¿te refieres a cuando los padres llevan? Cuando los padres llevan, algunos no quieren hacer labores del hogar. Ah, ya te entendí. Pues es que sabes que es un todo. O sea, si tú adquieres el paquete y no puedes decir, bueno, lo adquiero, pero esto es lo que me gusta. Y esto no es como desde que te casas, ¿no? Desde que te casas. O sea, el matrimonio es un compromiso compartido. No es de que, pues a mí me toca hacer esto y a ti te toca hacer aquello y yo ya no me paso de mi raya. Tú no O sea, te que pasas la les mía. puedes decir a los hombres que le entren, ¿o cómo? Claro, por supuesto. Porque mira, aquí encontré una fotito que decía, él no es un superhéroe, él es un hombre funcional. Porque en teoría, los hombres y las mujeres, pues tendríamos que aportar en las tareas. Claro. Y Mira, no pasa así. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo soy chef, ¿no? Y tengo muchos años que yo no ejerzo mi carrera de chef a nivel profesional, pero no he dejado de cocinar y de experimentar. La cocina en casa es un laboratorio para mí donde quiero aprender algo y ahí saco recetas nuevas y cocino cosas nuevas. Bueno, pero sí vendes. Sí, no, y ocasionalmente la gente que sabe que cocino, cuando saben que hago algo a buen nivel de cocina y les gusta, pues de inmediato me dicen, véndeme, ¿no? Una salsa, un pan, algo y lo vendo, ¿no? Pero ¿qué es a lo que yo voy? Como soy chef, pues yo encantado de cocinar en casa. Y yo cocino en casa desde antes de que llegara Obed. ¿Por qué? Porque me gusta, ¿no? O sea, es una labor que yo absorbí porque me agrada. Pero, por ejemplo, eso no quiere decir que a todo el mundo le guste a lo mejor lavar ropa o sacudir un mueble o ese tipo de cosas. Habrá quien no tenga necesidad de hacerlo y tengan quien se lo haga. Bueno, eso es otro tema. Pero lo que yo creo es que es tu casa, es tu familia, ¿no? Es tu esposa, son tus hijos y no te puedes desentender de muchas cosas. O sea, yo creo que como familia o como matrimonio o como familia, pues todo el mundo tiene que hacer una parte, ¿no? Aunque sea un poquito de todo. ¿Cómo te sientes como papá? Feliz, contento. Me siento muy feliz, me siento muy contento, muy nutrido. Y alguien alguna vez me dijo y compré esa idea y me la quedé y me apropio ese dicho que me dijeron de que es más lo que te da un niño a ti o una niña que como hijo o como hija que lo que tú le puedas dar a ellos como padre. ¿Y tú qué le quieres dar? La seguridad, que él crezca en un ambiente lo más seguro posible, donde tenga la mayor cantidad de oportunidades para que cuando él sea un adulto, él pueda escoger su propio camino y sea feliz. Porque lo que yo le pueda dar no va a ser nada comparado con lo que él, a sí mismo, como adulto, él pueda lograr en su vida y tener una satisfacción. O sea, yo le quiero ¿Cuál dar es tu algo. momento de más desesperación que has tenido como papá 24/7? ¿Has llorado? Mira, hubo un momento de desesperación que a lo mejor para muchos puede ser insignificante, pero yo recuerdo que hubo un día en donde se enfermó del estómago,
le dio diarrea, que estaba cambiando el pañal, se me cayó el plato de comida, estaba llorando, no sabía yo qué hacer, estaba estresado, y ya lo había yo cambiado, y al ratito otra vez, o sea, y en ese momento llegué a mi límite de estrés, le hablé a mi esposa, dije, necesito ayuda, y gracias a Dios llegó ella y me dijo, yo me hago cargo. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no podía decir, y me fui a sacar mi estrés al otro cuarto, y ahí me puse a llorar. No me sentí un inútil, ¿no? Pero me sentí estresado. Y bueno, muchos hombres que escuchan, eso puede pasar con muchas de las personas que se quedan en casa, ¿no? Ajá, y no es porque, y tú puedes decir, ay, bueno, y eso le pasó porque vomitó y porque se hizo el pañal. No es un momento. O sea, cuando estás con un niño todo el día, pueden pasar infinidad de cosas y terminas el día agotado. Pero pues yo creo que cuando yo comencé en esa actividad, el estrés estaba todo lo que daba también. Pandemia. No, acabábamos de salir de una pandemia. No, ¿cuál? ¿Era el 20? Ah, bueno, todavía estábamos en pandemia, sí es cierto, pero a lo que me refiero es que... Acabamos de salir de COVID. Sí, pero empezábamos, cuando llegó Obed, se supone que es cuando ya podíamos salir a la calle. No. Con tapabocas. A lo que yo voy es que en lugar de yo poder salir... Te encerraste. Me encerré con mi hijo. Ajá. Entonces yo ya traía un estrés atrasado. ¿Y la mamá de fiesta? No, para nada. La mamá trabajando y apoyando y todo. Y esa es la otra parte, ¿no? Por ejemplo, llega la mamá, perdón, y yo puedo decir, pues ya llegó la mamá, hazte cargo tú tantito de él, yo me voy a desestresar, pero ella llega de trabajar, llega con el trabajo y no llega a hacer eso. El bebé le exige, ¿no? Mamá, vamos a jugar. Y ese es otro tema. Ese es otro tema. Y ese es otro tema. Omar, yo la verdad es que te invité porque, pues, quiero... No hay necesidad, pero agradecerte públicamente de que en parte de mi realización personal es porque realización como mamá, como profesionista, como es que tú hayas tomado ese rol de papá 24/7. Siempre se sale. Yo sé que pronto ya estás abriendo cosas y proyectos para hacer otras cosas, pero sin embargo el tiempo que le dedicaste durante pandemia y los primeros años no, pues son una parte de moldear carácter, de sembrar valores, de hacer de Obed un niño como es, alegre, seguro, que él sepa que es un niño adoptado, que sepa que es un niño amado, que sepa que es un niño que está en un hogar seguro donde siempre va a poder recurrir a mamá 24/7 y a papá 24/7, porque bueno, pues yo quiero hacerte pública, darte las gracias por ser ese papá, eres un excelente papá. Gracias. Y te amo mucho. Igualmente, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Omar. Yo dije que iba a llorar Omar, pero pues no. Y vamos mejor a una cápsula de mi querido amigo Pablo Levi de UPAX, que nos tiene unos datos sobre la paternidad bien interesantes. Buenas tardes. A unos cuantos días de celebrar a los papás, me pareció importante compartir con ustedes algunas cifras acerca de la paternidad. Primer dato que me pareció muy relevante: 80% de los hombres serán en algún momento padres biológicos en alguna parte de su vida. Y nos salimos a las calles a preguntarle a los hombres qué tan conscientes están de que la figura paterna es una figura muy importante dentro del desarrollo de los hijos. 50% casi no estaban nada conscientes de la importancia del papá dentro de la familia. Y les voy a soltar algunas cifras muy rapiditas para darnos cuenta de la importancia de los papás. 85% de los jóvenes con problemas de conducta provienen de una familia sin padre. 75% de los adolescentes que están en centros de desintoxicación nunca conocieron a sus padres o crecieron en un ambiente en donde el padre era ausente. 71% de los adolescentes que abandonaron sus estudios a partir de la secundaria tuvieron un padre ausente. Así de importante es la presencia de papá. Un padre debe ejercer junto a la madre la paternidad, es un esfuerzo en conjunto. En ese dicho, el 71% de los mexicanos está totalmente de acuerdo. El padre de familia debe de involucrarse directamente en la educación. 67% de los mexicanos opinan eso. El padre de familia realiza labores del hogar.
Solamente el 40% está de acuerdo con eso. Sin embargo, prácticamente el 51% está de acuerdo en el que el padre no solamente es un proveedor, tiene que estar todo el tiempo junto con la madre educando a los hijos. Y el último dato así simpático del día es: los hombres motivan a hacer a los niños más arriesgados, son menos sobreprotectores y los hombres le dan más libertad de preocuparse menos a los chavos. Piensen en eso cuando se den cuenta que los padres sí somos muy importantes en la educación de los hijos. Ahí les dejo eso. Gracias. Y ya lo dijo Pablo Levi. Qué interesantes datos son los que tenemos aquí en UPACS, que nos da estas estadísticas. Y tenemos otro invitado también muy querido, porque usted lo ve, él es parte del equipo de la Espuma de los Días. Él nos habla de las emociones, ya nos habló del carácter del Pato Donald, nos habla de muchas otras cosas. Sin embargo, hoy lo vamos a tener desde el lado humano. Octavio Maya, cineasta, crítico de cine, bienvenido aquí con nosotros. Muchas gracias, querida Neira, un gusto estar contigo. Y bueno, lo invité porque él es papá, sin embargo tiene una situación especial donde no está pudiendo estar con su hijo. Es correcto. ¿Cuál es el caso? Es un caso complicado, es una situación donde hay corrupción, hay tráfico de influencias, hay que decirlo así. Y hay una obstaculización de vínculos y de comunicaciones. Explícanos primero qué es la alienación parental. La alienación parental es cuando uno de los padres custodios, cuando hay alguna separación, alguna relación, un término de relación, de matrimonio, el papá custodio, el que tiene a cargo la custodia del menor o de los menores, impide no solamente la comunicación, sino habla mal del papá o de la mamá que no está presente. Entonces se va generando en la conciencia de los menores una aversión en contra del papá que está ausente. Entonces eso se le llama alienación parental y es un maltrato psicológico. ¿Hace cuánto no ves a tu hijo? Ahorita nada más fue a partir de la pandemia y ya tengo casi 4 años y medio de no verlo. ¿Y hablar con él? Muchos meses. O sea, ¿no tienes una situación de poder hablar? Tengo decretada por una sentencia en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Yo tengo comunicaciones diario por Skype de 6 a 8 de la noche, mismas que se impiden. Entonces hay un impedimento de o sea, tú te conectas, pero no está nadie. Es correcto. ¿Cómo te sientes? Mal. Es triste porque es un maltrato hacia un niño, hacia un inocente que no sabe qué es lo que está ocurriendo. Entonces es parte de lo que se vive, de lo que vivimos muchos papás. ¿Tú estás en una asociación? Soy fundador de Mil Pelotas, me salí porque hubo una serie de situaciones ahí que ya no me gustaron. Sigo en el activismo y es lo que hago y es un poco también de mi presencia hoy día, ¿no? ¿Cómo son los papás? ¿Cómo se ayudan? Porque creo que se habla mucho hoy de la mujer. Se habla mucho de los derechos de la mujer y ya prácticamente por ser mujer prácticamente tienes ganada mucha custodia, ¿está en desventaja el hombre? Está en desventaja, creo que frente a las custodias, justamente por esta división de género, pero eso está cambiando. La visión de los papás ya no es la visión antigua, no es los papás que nos tocaron a nosotros. Sí. Sino son estos padres que están entregados, que están interesados en obviamente ser partícipes de la vida de sus hijos, y eso creo que empieza a permear y empieza a cambiar con respecto a muchas cosas en los juzgados. Tanto así, de alguna forma, y hay que decirlo también muy puntualmente, que esta ley vicaria, que en principio debería de ser es una ley que abarca todos los géneros, es una ley que se está enfocando hacia la mujer. Y creo que el problema ahí es que tiene una visión de género y no de infancia. Y lo importante son los niños. Lo importante son los niños, efectivamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Justamente, si estamos buscando equidades, si estamos buscando que los papás sean participativos, hombres y mujeres, aquí no hay género. Aquí hay que enfocarnos, creo que cuando se habla de paternidades, creo que hay que ser como muy amplios y hay que pensar sobre todo en tratar de impedir
el que la gente llegue a los juzgados, el que la gente llegue a estos conflictos que involucran diferentes situaciones y sobre todo pues el tener que evitarte la pena de abogados, de corrupciones, de tráficos de influencias, de diferentes cosas, hay que evitarlo y hay que ser partícipes tanto mujeres como hombres de las paternidades. ¿Cómo te la pasas el Día del Padre? Es un día reflexivo, es un día donde más bien pienso en el mañana, en lo que viene, o sea, en pensar que mi hijo está bien o pensar que puede estar lo mejor que puede estar en la situación que está viviendo. Y es lo que, o sea, me ocupa el pensar lo que voy a hacer para que él esté bien. No tanto en mí, sino en él. Si él pudiera escucharte, ¿qué le dirías? Que lo amo, que lo pienso todos los días y que estoy luchando por él. Y que si yo, mucho de lo que yo comento, la situación que vive él, yo creo que si yo estuviera en su lugar, yo pediría que mi papá me defendiera. Y es lo que estoy haciendo, hasta donde pueda. Y en ese sentido, ¿qué sigue en tu proceso? Ahorita está en estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces es un hecho que no tiene precedente y eso hay que esperar, desafortunadamente hay que esperar y entonces estoy esperando. Pues yo te reconozco porque siempre te veo no nada más por tu parte profesional, eres un gran profesional de los temas de cine, de los Gracias. temas, y además también que siempre estás activo pensando en tu hijo y luchando con otros papás y las puertas de la espuma pues las tienes abiertas. Gracias. Y gracias por todas tus maravillosas colaboraciones. Gracias. No, ustedes por la posibilidad. Y bueno, pues vámonos a despedir con una cápsula de Horacio Villalobos, nuestro querido amigo Horacio. Nosotros somos la compañía de un acto de Dios, que estamos, ¿qué días, Manigüis? Los viernes a las 8:30 en el Teatro Xola. ¿Haciendo qué obra, Supermana? Un acto de Dios. Donde hacemos al Arcángel Gabriel, al Arcángel Miguel y a Dios. Una obra que te va a hacer reír y terminar con el corazón lleno. No en balde, tantas funciones, premios en todo el mundo, obra nominada al Tony, ya saben, de Broadway, sí, por supuesto, con nominaciones al Tony. Así que nos esperamos aquí, lo esperamos en el Teatro Xola, 8:30, únicamente los viernes.